Bienvenidos a este espacio para tomarnos un tinto con tinte neurovascular, un podcast de los neurólogos Jorge Ignacio Celis de la Clínica CardioVit y Hernán Bayona de la Clínica DIMI. Bienvenidos a este podcast, un tinto con tinte neurovascular. El tema del día de hoy es el AIT. ¿Existe o no existe el AIT? Bienvenido, doctor Jorge Celis, Fellow de la American Heart Association y Fellow de la American Academy of Neurology, director de la Alianza Colombiana contra la ACV. Hola, Jorge. Hola, Hernán. Un placer aceptar esta invitación a este podcast hoy tan interesante sobre el AIT. Si existirá, no existirá, ¿qué vamos a hacer con ese término? Sí, Jorge. Muchas gracias por aceptar esta invitación y compañero de podcast. Mi nombre es Hernán Bayona, también Fellow de la American Heart Association y partícipe de la Alianza Colombiana contra el ACV. El interés de nuestro podcast es exponer temas de actualidad y vanguardia para el tratamiento del ataque cerebrovascular. Entrando en materia, Jorge, ¿cuál es tu opinión acerca del AIT? Hernán, buena pregunta. El AIT es una patología que nosotros la vemos en nuestro actuar diario. El profesor Miller-Fisher acuña ese término y nos hace ese llamado en 1969, cuando él hace su definición de ataque isquémico transitorio, en el cual dice que es un déficit neurológico focal súbito de origen vascular que se corresponde con un territorio vascular u ocular suplido por un vaso y recupera en 24 horas. Uno ve esta definición y esta definición en 2009, estamos hablando 40 años después, se hace una propuesta de cambio a la definición del ataque isquémico transitorio. Y entonces ahí se propone de 24 horas a 60 minutos y que tenga una resonancia normal. Y en el momento actual nos está convocando un artículo en el cual los profesores Donald Easton y Claiborne Johnston hacen una pregunta, y es si es el tiempo de retirar el concepto de ataque isquémico transitorio. Cuando uno ve de retirar este tiempo de ataque isquémico transitorio, uno estaría tentado a pasarse al corazón y decir, hombre, retiremos este término de ataque isquémico transitorio y pongámoslo como en el corazón, como síndrome coronario agudo. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que en la enfermedad cerebrovascular y cuando estamos frente a un ataque cerebrovascular, nosotros tenemos dos espectros, o algo isquémico o algo hemorrágico. Entonces yo sería partidario, en un principio, cuando salió este artículo, Hernán, te confieso, yo decía, sí, eso hay que cambiarlo para síndrome neurovascular agudo. Pero cuando uno empieza a revisar la historia de estos conceptos y del profesor Miller-Fisher, que en 2002, justito antes de él terminar su paso por acá, hace un editorial en New England Journal of Medicine donde nos habla de algunos aspectos de las situaciones que mimetizan un ataque isquémico transitorio. Uno llega y dice, oiga, nosotros hablamos de los stroke mimes o de los mimetizantes del ACV y nunca hablamos de las mimes, de las cosas que mimetizan un AIT. Entonces, Hernán, yo creo que el término de AIT se debe de mantener con la definición actual y tener en presente, porque es que él va a impactar enormemente en el paciente en las siguientes semanas para que desarrolle una ACV, incluso en los siguientes días. Entonces yo no sería partidario de sacarlo. No sé usted qué opina. Sí, yo creo que, Jorge, volvamos un poco a los aspectos históricos de la condición.
Yo creo que un poco tú tienes datos acerca de la historia de la neurología vascular. Cuéntanos cómo fue esto del término del ACV, de dónde viene. Pues que acuérdate que cuando uno evalúa esto, lo primero que tenemos que ver es que en el año 400 a.C., Hipócrates acuñó el término de apoplejía para una lesión neurológica aguda que fuera no traumática. Y durante casi 2000 años, hasta 1689, William Cole introduce el término de stroke para la literatura angloparlante. Y eso nosotros lo acuñamos de golpecito para nosotros, y entonces la gente empieza a utilizar ese anglicismo en su lenguaje. Entonces dice stroke, stroke, stroke. Entonces ya empiezan los puritanos y empiezan a hablar del ictus, y de pronto empiezan a hablar del accidente cerebrovascular, pero esto no es un accidente, porque esto tiene unos factores de riesgo. Entonces ya viene la forma de tratar de hacer ataque cerebrovascular. En España utilizan el término ictus. Nosotros en Colombia estamos usando el término de ataque cerebrovascular, más o menos desde 1998, cuando se inicia el grupo focal de interés de enfermedades en neurología por la Asociación Colombiana de Neurología. Entonces en el grupo de ese momento de vascular cerebral se trató de que nosotros usemos el término de ataque cerebrovascular ACV y tratar de combatir el término de accidente. El problema que nos sale ahí, que dirás de pronto vos o cualquier otra persona, pero es que la gente se complica la vida porque hay infarto y hay derrame. No, es que es para nosotros los médicos. Para la población general nosotros podemos utilizar otro término, pero el término de ataque cerebrovascular es como el consenso que debemos de utilizar nosotros, y ese ataque cerebrovascular comprende desde un ataque isquémico transitorio, un ataque cerebrovascular de forma isquémica o un ataque cerebrovascular de forma hemorrágica. No sé qué opinas, Hernán. Sí, de acuerdo. Hay una parte histórica cuando revisamos este tema para el podcast. En uno de los artículos de J.P. Moore en la revisión, él anota que el doctor Fisher, el primer término que se dio fue isquemia cerebral intermitente, al nombre de ataque isquémico transitorio. Ya después aparece, pues, obviamente, el término de AIT, isquemia cerebral transitoria, o ataque isquémico transitorio posteriormente. En una de esas iniciativas de la del 2009 trataron de acabar el término, ¿no? O sea, se trató de hacer por encuesta. Ellos trataron de terminar, de decir, bueno, no existe más el AIT, y no se pudo. Y se debió dejar definitivamente no terminarlo, y ahí es lo que tú dices. Generalmente el ataque isquémico transitorio dura menos de 60 minutos y es el que el paciente no tiene compromiso en las imágenes. Eso es lo que se concluyó en esa reunión del 2009, y es lo que nos traía hasta el día de hoy. Y en este artículo, que es controversial de la perspectiva y del punto de vista del Dr. Easton y de Claiborne Johnson, que dicen retirar el término de AIT, pero pues muchas cosas nos hacen pensar de que probablemente no. Digamos, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista, podría uno pensarlo en cuanto a la toma de decisiones en cosas de salud pública, es muy difícil que no. No sé si podamos comenzar con otro punto de vista, Jorge. Mira, Hernán, es que cuando uno analiza esta parte del ataque isquémico transitorio, como lo estás hablando,
Los estudios pasados, pues, y usaban el término, pues, de 24 horas. Eso es lo que mucha gente nos va a empezar a decir, pero es que ustedes están utilizando el de 24 horas y mire que la definición actual es de 1 hora. Sabemos que el AIT es un marcador para mortalidad cardiovascular y para riesgo cardiovascular. Entonces, el 50% de esos pacientes va a ser un ataque cerebrovascular en los siguientes 2 días de los que están en riesgo. El 2.4% puede hacer en los siguientes 3 meses un evento coronario agudo o puede tener mortalidad cardiovascular porque es un marcador también de enfermedad cardiovascular. Entonces, las escalas a mí me llama la atención cuando estábamos revisando para esto, es que nosotros tenemos un diagnóstico diferencial para la ACV, que es la hipoglicemia más los otros mimetizantes de la ACV. Pero hay un artículo muy bonito de una editorial, un Viewpoint también, sobre 2 artículos que saca el profesor Miller Fisher en el 2002 y nos pone los mimetizantes del ataque isquémico transitorio. Entonces, no sé, Hernán, mira, las condiciones que pudieran simular una AIT, la migraña, pues nosotros lo sabemos como ACV, sí puede ser, la migraña, los trastornos del oído interno, la disección arterial, la amnesia global transitoria, el hematoma subdural, el síndrome de anticuerpo anticardiolipina, las convulsiones akinéticas o los trastornos epilépticos akinéticos, la epilepsia del lóbulo parietal, la endocarditis bacteriana subaguda, la hipoglicemia, la trombocitopenia, la policitemia, la hipotensión postural severa, la hiperviscosidad, la enfermedad de los discos cervicales, el síndrome del túnel carpiano, la trombosis de senos venosos cerebrales y la arteritis temporal. Entonces, cualquiera de estas condiciones le puede estar simulando a uno lo que nosotros llamamos un ataque isquémico transitorio. Yo hiciera un llamado a la comunidad a tomar este planteamiento, porque si vamos a seguir utilizando el ataque isquémico transitorio, nosotros evaluamos el ABCD2, pero también tenemos que evaluar estos componentes de diagnóstico diferencial. Entonces, Hernán, no sé qué opinas sobre el manejo del paciente con AIT. ¿Debería ser un manejo de intrahospitalario? ¿Sería un manejo extrahospitalario? ¿O qué opinas de las clínicas de AIT? Pues mira, Jorge, yo en particular pienso que en nuestro medio, digamos que es muy importante, pues primero, de todas formas, sí utilizar las escalas para catalogar el riesgo de los pacientes. O sea, independientemente de qué vamos a hacer con el paciente, sí es muy importante hacerle la escala ABCD2. Ustedes saben que esa escala, el autor es el Dr. Johnson, que es el mismo que hemos hablado de este artículo presente, que es el que quiere desaparecer el término AIT. El ABCD2 es una escala que toma en cuenta la edad, si es mayor de 60 años, si el paciente tiene la presión sanguínea por encima de 140/90, si las características clínicas del paciente tiene debilidad de un lado o tiene alteración del habla o tiene otro síntoma, ya en ese caso uno puntuaría en el caso de tener otro síntoma. Si la duración de los síntomas son mayores a 60 minutos es cuando más tiene puntaje, entre 10 y 59 minutos, o si es menor a 10 minutos. Esa es una escala que por cada uno de esos ítems le va a dar un punto y pues tiene más riesgo aquel paciente que tiene por encima de 4 puntos, y es en esos pacientes que uno consideraría de tener riesgo moderado o severo hospitalizarlo. Sin embargo, para nuestro medio, digamos casi que cualquier paciente con AIT se debería hospitalizar, porque nosotros no tenemos los recursos para estarlos viendo en clínicas de AIT o
clínicas especializadas en los siguientes días. O sea, entonces, ¿qué nos toca hacer? Muy seguramente hospitalizarlos y rápidamente hacerles los exámenes, porque en otros países uno los ingresa a estas clínicas que se llaman clínicas STOP o clínicas especializadas de AIT, y uno les hace todo el estudio rápido, el estudio vascular, que puede ser mediante Doppler de carótidas o Doppler transcraneal, el ecocardiograma o los estudios angiográficos, y usted determina si el paciente tiene una fibrilación auricular o tiene una carótida ocluida, y ya lo opera o lo anticoagula rápidamente. Pero nosotros no tenemos ese tipo de clínicas en la actualidad. Entonces, en Colombia, en nuestro medio, pues toca hospitalizar al paciente. Eso es la realidad. O sea, idealmente deberíamos pasar a tener clínicas de AIT o de ACV menor también, ¿no? O sea, yo creo que soy partidario a que tenemos que optimizar recursos y todo eso, pero más adelante. La otra cosa es las imágenes, ¿no? O sea, creo que los pacientes con AIT deberían tener una imagen, y una imagen es hacerse una resonancia magnética en las siguientes 24 horas a tener los síntomas. Entonces, porque la difusión, que era lo que Jorge se iba a referir ahora, en el sentido de esos pacientes que han hecho los síntomas, generalmente en un 50% casi van a tener unos puntos brillantes en la difusión, y de acuerdo a las series ya lo hemos visto, y son positivas las imágenes muy de forma importante, y de acuerdo a la duración del AIT también. Entre más dure el AIT, más positiva es la imagen. Entonces, también por esa razón, un poco la definición del AIT ha cambiado, porque en realidad, si la imagen es positiva, pues ya no hablamos de un AIT, sino de un ACV menor, ¿no? En ese sentido también, desde 2009 también cambió un poco. Apenas la imagen sea positiva, pues ya no es un AIT, ya es un ACV menor. Debería ser la imagen completamente negativa para poder hablar de un AIT. Entonces, también en ese sentido, por eso es que ellos hablan de desaparecer un poco el hecho de que no se habla de AIT, sino de ACV menor todo el tiempo, porque a medida que vamos aumentando la tecnología de la imagen, ya con el aumento de los Teslas en las imágenes, cuando pasamos a 3 Teslas, a 7 Teslas, 11 Teslas, se va volviendo más sensible, y entonces cada vez vamos viendo más cambios en los tejidos y probablemente agarrando más pacientes. Antes teníamos solo TAC, el TAC no se ve nada casi siempre, entonces por eso no se veían cambios en las imágenes. Pero pues eso es una cosa muy debatible, y de todas formas siguen habiendo pacientes que tienen síntomas transitorios y no se ven en las imágenes. Entonces eso es otro de los puntos. No sé qué opinas al respecto, Jorge. Pues Hernán, completamente de acuerdo, y quería como comentar ya algo para ir haciendo el cierre del podcast. Nosotros hemos seguido el paso de los cardiólogos, y lo hemos hecho en neurología y los hemos ido imitando. Incluso en el mismo artículo, los doctores Easton y Claiborne hablan y ponen el ejemplo de los cardiólogos para el síndrome coronario agudo, y terminan diciendo que los neurólogos nos debemos de poner atentos en la evolución de su redefinición del síndrome neurovascular agudo. Entonces, esto va a ser como otra discusión que tendremos en el tiempo en relación con si la vamos a cambiar o no la vamos a cambiar. La tecnología nos ayudará, y como has dicho, la resonancia es clave. Permanecer la definición de AIT es importante, pero aquí dentro de todo lo importante es que ante un déficit neurológico, bien sea persistente o transitorio,
el paciente debe consultar inmediatamente, los médicos ponerle pilas, tratar de esclarecer si es una ACV, no es una ACV, si es una IT, no es una IT, de acuerdo con esos. Y el tiempo nos dará como más señales, porque fíjate que todo esto ha ido ocurriendo con base en la información que se va teniendo con la nueva tecnología. Y será como una discusión, como esa frase que estabas planeando para hacer el cierre de esto de Martin Luther King. Me gustaría, Hernán, que hicieras el cierre. Sí, Jorge, y agradeciéndole a la audiencia y cerrando con esta frase que es: cuando usted está en lo correcto, no debe ser tan radical, y cuando esté equivocado, no debe ser tan conservador. Y esperándolos para el siguiente podcast en 15 días y agradeciendo tu presencia, Jorge, como coequipero acá en este podcast. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en 15 días. Suerte. Gracias a todos. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, @Clínica Cardiovid y @Clínica Dime. Encuentra más de nuestro contenido en Spotify, Anchor, iVoox y Google Podcast.